Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos. Aquí estamos empezando un nuevo capítulo de Mínimos Comunes. Y nos acompaña, este es un espacio para conversar y en el que nuestros invitados aportan en ese mínimo común que todos queremos para que este país surja, para que este país se desarrolle y tengamos todos una vida mucho mejor. Saludando primero aquí a mi partner, Alfredo Vicuña. ¿Cómo estamos, Alfredo? Muy bien. ¿Bien? ¿Con Contento, frío? feliz de estar aquí. Viene de Manzanita hoy día, Besti. Así es. Oye, y echamos de menos un poquito a Agustino, ¿no? Nada. Nada, estamos bien los dos, ya. Hoy día nos acompaña un gran invitado. Él es sociólogo, analista y además socio de Tu Influye. Nos va a contar ahí de qué se trata. Él es Axel Callis. Muy bienvenido, Axel. Está muy movido, además haces clases en la universidad, bien versátil y full en la televisión y en la radio, ¿no? Sí, pero no me dejan ir a todos los canales que me gustaría, pero porque me he hecho como de... antes iba a todos, pero ahora tengo desde hace ya 2 años, ahí tengo más en una estación en Canal 13 que... Sí, te vemos harto Sí. y bien desplegado, analizando la contingencia que está bien movida. Y hablando de mínimos comunes, acabamos de ver hace poquitos días que se presentó que el colectivo socialista democrático y Apruebo Dignidad, que lo que hicieron, presentaron un acuerdo, un mínimo común. Y ese mínimo común, que hay muchos que lo han llamado una cocina, entre 4 paredes y entre 4 políticos, criticaban que Boric había dicho que la Constitución se había redactado por 4 generales, aquí la están reformando 4 políticos, ha tenido varias reacciones y dentro de eso quiero comentarte, Axel, no sé si lo compartes o no, pero qué es lo que piensas tú. Primero, como conclusión, después de esta presentación del proyecto de reforma y de implementación de ley, de ganar el apruebo, de que este texto, este borrador no lo defiende nadie, ni sus propios partidarios. O sea, no hay nadie que lo defienda porque ya tenemos que quienes firman este acuerdo son todos los partidos que estuvieron representados, Frente Amplio, Partido Comunista incluido, representados en la Convención Constitucional, y hoy día vemos que este texto no se puede presentar así como está, sino que tiene que haber reformas, y estas reformas, como segunda conclusión, también develan una cosa que a mi juicio creo que es muy importante. Primero, que se reconoce este acuerdo presentado hoy día, que se elimina el estado de emergencia, que no se permite la herencia en los ahorros previsionales, que no garantiza la propiedad de la vivienda, la libre elección en la salud, reconoce el término de los colegios particulares subvencionados, que la justicia indígena no tiene límite. Y además una cosa que es bien importante y bien preocupante, además, que para reformar la Constitución, de acuerdo a lo que uno lee en este acuerdo, se necesitaba el consentimiento de los pueblos originarios. O sea, todas aquellas críticas que le habían hecho a aquellos que apoyaban el rechazo y los convencionales, además, están plasmados ya que se ven en el acuerdo. Todo aquello que era criticado hoy día se reconoce como algo que debe cambiarse, que debe aclararse, en fin. Y para rematar este acuerdo, que a mi juicio, y quiero saber si tú opinas lo mismo, se presentó y murió porque el presidente del Partido Comunista dice que si bien es un compromiso, no garantizamos que se vaya a cumplir. ¿Qué crees tú que aquí hay más convicción, más conveniencia que convicción, que esto fue solo un último intento desesperado por mover la aguja, porque las brechas se han mantenido consistentemente? Yo no sé si tú quieres agregar algo ahí. No. No, yo ya Mueve me la perdí hace mucho rato con la pregunta. Y ¿Mueve la cuando aguja? o sea, No, yo es quiero como decir... Fernando Paulse cuando Claro. voy a Sí, última sí, mirada y pero ya, te lo concedo. O sea, pero quiero ¿cuál de decirte, todas? ¿mueve Hay- la aguja o no mueve la aguja todo lo que acabo de decirte? Es que dijiste muchas cosas. No, dije, primero hay Anoté- un acuerdo que es una cocina. Eso es lo que han criticado Claro. todos. Pero ¿cuál es la pregunta? 2, Si- ¿mueve la aguja? ¿Esto es tarde? ¿Es solo por conveniencia? ¿Tiene un afán solamente electoral? ¿Aquí hay buena fe de parte de aquellos que lo promueven? Escuchando a Taller, yo creo que no, que no hay ningún interés. ¿Qué opinas tú sobre eso? Lo primero es que fue una pregunta, fue una... Un comentario, fue- o sea, una fue- introducción. eh, Ya.
Dale tú con lo que tú crees de lo que tenemos. No, lo que pasa es que esto es política, esto no es el hogar de Cristo, entonces... Pero tú eres analista, no eres político. No, pero esto es política, por eso estoy diciendo Ya. que esto no es el hogar de Cristo ni la caridad de las vírgenes. Entonces, en este sentido, esto claramente tiene una intención política lo que se hizo ahora en base a tratar de acercar, esclarecer, generar alguna certeza con respecto al texto constitucional. A mí no me interesa polemizar en nada de lo que tú dijiste porque eso es pasado. A mí me interesa ver si esto genera un efecto y uno tiene que analizar lo que se llama la variable independiente versus la variable dependiente, que son las reacciones que tienen de una u otra forma los electores y las electoras. Entonces, si tú me dices si se mueve la aguja, no lo sabemos porque nunca hemos tenido una elección de este tipo en la historia de Chile. Nunca. O sea, primera vez que tenemos una elección con inscripción automática y voto obligatorio. En un momento donde los jóvenes sí estaban participando y de una u otra forma son los que habían determinado los quiebres electorales desde el 2020 hasta ahora. Entonces, vuelvo a la pregunta. ¿Mueven la aguja? No lo sé. Nadie lo sabe. Esto es contrafactual. No tenemos cómo constatar si mueven la aguja porque ni siquiera las encuestas están midiendo las agujas, porque uno hace encuestas de opinión pública y las encuestas que determinan tienen que ser encuestas electorales que se hacen muy cerca de los eventos electorales. Entonces... Pero aquí, la franja, por ejemplo, a tu juicio, ¿mueve la aguja en algún sentido? ¿Pero qué es lo que significa mover la aguja? En Porque que es lo una frase que la escucho todo el día. Ya, Hoy bueno, día yo me te la llamó aclaro. Mercurio, me llamó o sea, en los periodistas, yo no sé si tú eres periodista, pero en general se No, instalan... soy abogado. Abogado, se instalan conceptos, entonces cuando yo les digo, conceptualicemos lo que es mover la aguja, ¿Influye en algo? o sea... ¿Cambia la gente de Cambia la opinión? opinión. a ver, Exacto. primero la gente, a ver, ¿Impacta? en Chile vamos trozando el animal. Desglosando. Desglosando. En Chile hay aproximadamente, aquí yo no hablo con conjeturas, hablo con datos duros. En Chile hay más o menos entre un 5 y 5 millones y medio de personas que votan siempre. Esas personas van a ir a votar con voto voluntario, con voto obligatorio, con voto con pistola, con voto sin pistola, con dulces, con canapés, van a ir a todo evento. Y luego hay aproximadamente 2 millones y medio más de personas que son recurrentes de ir a votar según la elección. Votan en las presidenciales, no votan en las municipales. Y luego hay otros 2 millones de personas que son esporádicos. Eso hace un total de 9 millones y medio. ¿Ok? Esas son las personas que han votado los últimos 5 años desde Piñera en 2017 hasta la segunda vuelta. Es decir, que si nosotros hacemos un análisis por RUT, o sea, listamos todos los RUT, vamos a tener, y con columna a los lados, vamos a tener personas que han votado en todas, otros que han votado en 4, otros que votan en municipales, otros que votan así, vamos a tener 9 millones y medio, 10 millones. ¿Cuánta gente va a votar? No lo sé, porque por primera vez tenemos esta elección, entonces tú me dices, ¿mueve la aguja? ¿De qué grupo? Yo te digo, ¿de entonces qué? uno dice, A ¿de ver qué si, grupo? A ver si puedo aclararle un poco más la movida de la aguja. Y entonces, la aguja, si tú me dices, ¿la mueve la aguja en los jóvenes? No. ¿Por qué? Porque los jóvenes van a ir a votar y si votan van a votar a prueba y si no van a votar, o no van a ir. Después, los grupos más, entre comillas, del rechazo están de los 35 personas que ya tienen hijos. Si ese grupo que estaba votando mucho va a votar, lo más probable es que el rechazo gane por más de 5 o 6 puntos. Y está el último grupo, que son los mayores 64, 65 años, que tendieron a la baja a partir del 2020 por la pandemia. Y bueno, porque ese es interesante, porque es un grupo que dejó de votar porque no le encontró sentido a la coyuntura. Dijeron, esto me supera, no lo entiendo, me resto. Vamos a ver si el voto obligatorio los lleva a votar. Y por último, está el 40% de las personas de los sectores populares, Puente Alto, urbanos, rurales, que no votan. Entonces, cuando uno hace todo eso y tú me dices, ¿mueve la aguja? No lo sé. Y nadie lo puede saber, porque es contrafactual. No, ¿por qué te pregunto si mueve la aguja? Porque consistentemente en todas las encuestas, tú haces encuestas, ha habido, en todas ha habido una diferencia mayor o menor, pero siempre ganando el rechazo. Esto, después de a muy pocos días del plebiscito, aparecer con un acuerdo donde donde lo pidieron los convencionales de Chile Vamos, donde también el presidente en algún minuto insta, después de decir que no se hacían cambios, después dijo había que discutirla, hubo un movimiento muy fuerte, Amarillos por Chile, varios, pidiendo que se introdujeran ciertas reformas. Para que no se me olvide después la pregunta original. Dale, no. Hay una tendencia que es mayoritaria en Chile, que no le gustan los a secas.
Eso uno lo puede constatar. ¿Qué significa? Que no le gustan los que quieren apoyar esta Constitución a secas, ni los que quieren rechazar a secas. Entonces lo que tenemos es un ancho camino del medio, donde los estudios varían, puede ser el 60, 65, 55% de personas que dicen no nos gusta ni esta Constitución, ni seguir con la actual, pero tampoco nos gusta toda la otra, por lo tanto queremos algo que esté entre medio. Y para eso hay dos puertas, como los concursos de Pepito TV. Usted puede entrar por el rechazo o puede entrar por el apruebo. ¿Ok? Ahora, pero lo importante es constatar que eso es lo importante. Entonces voy a volver a la pregunta. ¿Esto ayuda a mover la aguja? No lo sé. Pero lo que sí sé es que destensa, le quita dramatismo a una elección que podría haber sido muy polarizada, porque no es una elección esta polarizada, no obstante que la élite la venda de polarizada. Entonces, desdramatiza porque las personas dicen, si gana el apruebo, va a haber reforma. El problema es otro, no es el papelito que tú tienes, el problema es cómo la ciudadanía cobra eso en caso que gane el apruebo. Porque es contra la voluntad, como dirían de los abogados, del tenedor tú eres abogada, ¿cómo se llama cuando depende solamente de la voluntad de una parte? Tiene un nombre técnico. Unilateral. No, es otro nombre que hoy día me lo dijeron, que depende solamente de la voluntad. Y de la derecha también depende la voluntad de la derecha. En caso de que gane el rechazo, la derecha no está obligada, no está vinculada a decir vamos a entrar. Entonces, en el fondo, las dos partes dependen de cada una de las voluntades. Pero la gente lo que quiere es algo que sea distinto a las puntas. Eso es lo único que podemos constatar. Y Ahora, van a tener esas dos puertas, y como te dije al principio, va a depender de quién llegue a votar al final. Las elecciones no las gana la Chile. Las elecciones no las gana la opinión pública, las elecciones las ganan los electores. Así es. Los que van a votar. Tú fuiste alcaldesa o diputada. Y la diferencia entre la opinión pública y los electores no necesariamente es tremenda. Sí, totalmente de acuerdo. Mira, Totalmente yo creo de acuerdo, lo siguiente en relación pero hay a voto la pregunta obligatorio. que planteaba la Claudia. Yo creo que la Constitución del 80 tuvo un problema básico que excluía a una parte de los chilenos. Y esta Constitución le pasó lo mismo. Los muchachos que se encerraron a escribir la Constitución se olvidaron que había en Chile una derecha que tenía el 40% o el 45% o el 30%, me da lo mismo. Y dijeron, mira, vamos a hacer las cosas a nuestra pinta. Además que yo percibo que hay una rabia, un resentimiento. Cuando les proponían, los que eran minoría, les decían, mira, podríamos arreglar esto de tal manera. No, porque eso lo proponen ustedes, así que nosotros no lo vamos a aceptar por ningún motivo. Entonces, había una rabia, un resentimiento cuando tú los oías, estos mismos dirigentes mapuche, qué sé yo, con mucha rabia, que querían los territorios, que querían todo. Entonces creo que cuando un grupo de personas, de dirigentes, comienza a decir, mira, la verdad que el Poder Judicial tiene que llamarse Poder Judicial y lo tienen que elegir los jueces, como que comienza a acercar un poco. Yo creo que acercar, como a mí me parece una maldad en política, una técnica que tiene el Partido Comunista que consiste en mentir sistemáticamente. Entonces, es mi percepción. Entonces, cuando Boric dice, la Constitución escrita por 4 generales, está mintiendo, y él sabe que está mintiendo, pero es una careta que él cree que le puede servir. Porque en definitiva, ¿qué es lo que hizo Lago? Lago hizo lo que está pasando ahora, ¿me entiendes? Comenzó a hacer cambios que fueron muy profundos, Frei, Lago, pero fundamentalmente Lago, para acercar esta Constitución a un sector de la opinión pública que se sentía excluido. Con esta Constitución creo que pasa lo mismo. Hay un sector que se siente muy excluido y que es un sector importante. Y es tan importante porque es un sector productivo. Y en el sector productivo es el que genera los pesos. Y los pesos generan impuestos. Entonces, todo el área social, todo el sueño social de esta Constitución muere cuando tú no tienes plata para arreglar los hospitales, cuando no tienes plata para mejorar las jubilaciones, cuando no tienes plata para nada. No sé si tú estás de acuerdo con ese planteamiento.
¿Cuál de todas las partes? ¿Cuál Porque, de- o sea, el caso es que... ¿O estáis distraídos? No. ¿O, no, o estamos No, nosotros muy es que largos? Una que te dije es que yo- no entiendo cuál es la pregunta. Porque, La pregunta es que yo creo que así como la Constitución del 80 era para un sector, esta también era para un sector. ah, No se incluyó, no se incorporó, no fue la casa de todos ni para ni en esa constitución ni en esta constitución. o sea, yo no hacer un análisis de lo que salió. A mí hay cosas que no me gustan, hay cosas que me gustan. O sea, no hago como... O sea, no creo que esté todo malo ni esté todo bueno. Yo creo que Es nada era... en la vida. Po. Como la vida misma, yo creo así, hay cosas que me gustaban, a mí del sistema político no me gustaba. Ahora, pero lo que, o sea, a mí, de una u otra forma, esta presentación, yo creo que ya salió mal, porque en el fondo yo me quiero retrotraer a la forma como se redactó. Yo creo que no funcionó, y aquí no hay solamente acá no es culpable el Partido Comunista. El Partido Comunista hizo su negocio. El Partido Comunista lo que hizo fue hegemonizar a un grupo y quebrar al otro, y ese grupo que quebró debería haber hecho una alianza con la derecha para tratar de darle gobernabilidad a esto. Y eso todo el mundo lo vio así, yo lo comenté en todas partes. Acá el diseño era súper sencillo, lo hablé con Monker, lo hablé con o sea, con todo el diseño era súper sencillo. Acá tenemos un partido eje, o un bloque que es el Frente Amplio, que va a ser eje con el socialismo democrático para entenderse con la derecha. Con la derecha no la dura, sino que con la derecha que se quiera entender. Y con eso se va a formar una masa crítica que se va a tener que sumar con independientes no neutrales, la desconcertación, y con eso se va a hacer. Ese diseño que estaba preconfigurado fracasó. Y ese era el diseño que de una u otra Se farrearon forma... una gran oportunidad, ¿o no? O sea, a ver, es que en política las farras no ocurren, las farras se producen porque hay otros que operan también. O sea, no es que... Es el resultado, es el Axel. resultado. Y lo que sucedió acá es que el PC el PC tiene mucho más experiencia en todo este tipo de cosas. Les voy a dar un ejemplo. O sea, la noche que no se podía elegir a la mesa, los constituyentes PC se quedaron negociando toda la noche y el resto se fue a dormir. Todo el resto de los constituyentes del otro día teníamos a María Elisa Quintero y Gaspar Domínguez, y en esa operación quedó fuera el Frente Amplio, quedó fuera Neutrales y quedó fuera el Partido Socialista y toda la cosa. O sea, eso es una operación política de personas que tienen experiencia en esto. Entonces, al final lo que salió es algo que no necesariamente representa al espectro político que tenemos en el Parlamento. Entonces, lo que está sucediendo ahora es que los partidos políticos lo que están diciendo es, mira, encajemos esto con el sistema político que conoce y que representa a la ciudadanía, porque esto quedó corrido. Entonces lo que están haciendo ahora en esta cocina, en este negocio, en este apruebo para modernizar o Para mejorar, reformar, para mejorar, para o mejorar. rechazo para mejorar, lo que están haciendo es cortándole las puntas a esta cosa para que cuadre con el sistema político y con la cultura política que hay en Chile. A mí lo que me preocupa es otra cosa. A mí lo que me preocupa es que uno puede decir comas más, comas menos, saquemos esto, metamos el Senado. El problema es que el problema de Chile no se resuelve necesariamente con eso, porque ese es el problema que tenemos. ¿Cuál es el problema de Chile, según tu opinión? O sea, no sé si es mi opinión, pero en general lo que tenemos en Chile es, desde hace muchos años, una fractura social que está latente. Y por mientras esa fractura social, que era de una u otra forma lo que se quería hacer cargo cuando el presidente Piñera dice, vamos por otra constitución, es, llamémosle, aquello que va a reconfigurar una nueva cohesión social. ¿Por qué la cohesión social es tan importante? Porque no es ni más ni menos que lo que le permite a los países desarrollarse, que es un marco de entendimiento, Totalmente de acuerdo. donde todo el mundo dice, ¿sabes qué? Mira, estas son las reglas del juego, vamos a tener diferencias como lo tienen todas las democracias en Estados Unidos, en Europa, en todos los países, vamos a pelear sobre cositas, pero en lo general vamos a estar de acuerdo. Si eso no lo logramos, tenemos un problema. Por eso a mí, te lo digo... Bueno, pero no se logró, ¿no? No, pues, o sea, el problema es que en este minuto no se está logrando. Entonces, tú me dices a mí, y tú votas apruebo o rechazo, me da lo mismo. A mí lo que yo quiero es que esto se resuelva en términos de cohesión. Pero ¿por qué dices que no se está logrando? Si ya tenemos un texto que se presentó donde hubo
hay un consenso en eso, Axel, no sé si opinarás lo mismo que yo, pero hay un consenso de que el texto es malo, o sea, tan malo O sea, es que es le acaban de presentar por eso reforma. yo no voy a, a ver, como Entonces- yo quiero contribuir a que nuevamente exista una cohesión social, yo saco epítetos de mi lenguaje que no ayudan a esta Perfecto. cohesión social. Pero el Porque resultado. porque mi visión no es ganar en corto. Yo ayer en Exante dije el Partido Comunista, y salió en el titular, lo pueden ver, el Partido Comunista fue pan para hoy y hambre para mañana. Lo dije. Sí, lo leí, te encuentro Y- toda la razón. pero- Qué lástima por Claro, Chile. pero es que yo estoy ahí entendiendo y estoy tratando de hacer un ejercicio, no solamente yo, sino que mucha gente, y esto es transversal, no es un tema de izquierdas, de centro derecha, que entendemos que el giro principal de los próximos años es recomponer el tejido social en Chile y tratar de generar esta cohesión para que el país se desarrolle. Es el nombre de este programa, Mínimos Comunes. Mínimos comunes. Exactamente. Entonces, cuando la Claudia dice esto es malo, esto es bueno, esto, o sea, cuando uno opera con adjetivos totalitarios, Oye, de nada, ponerle nada un más mote. alejado, ¿ah? ¿Ah? Yo nada más alejado del totalitarismo. Entonces, lo que hay es que es una discusión corta, que no ayuda. Entonces, cuando voy a volver a la pregunta, y tú me preguntas, oye, pero ¿es apruebo o rechazo? A mí, a esta altura, lo que yo yo no te voy a quiero preguntar es eso, que haya ¿ah? un proceso que tenga legitimidad democrática. Pero ya fue el proceso, pues, Axel. No, porque puede venir otro, porque si No, gana el rechazo va a venir otro. ¿Y si gana la prueba? Espero que venga otro, Ah, o sea, pero- otro en términos de Por eso, o sea, que si- se recojan Pero tú no aquellos tienes duda cambios. A ver, con respecto todo del tu rechazo, ¿no? estudio, A con ver, tu lo que experiencia... yo tengo claro es que esto está recién comenzando. Perfecto. O sea, que a ver, voy a decirlo de otra forma, lo que pensábamos que esto iba a ser el plebiscito salida, para mí es el plebiscito de entrada de otra cosa. Comparto contigo. Entonces, ¿por qué? Porque no se logró el objetivo que es tratar co- de recomponer el país. Exacto. Eso Entonces, es lo que te decía. No pero se para logró. eso hay que hacer análisis que tengan que ver con recomponer, porque tú le puedes poner, cuando Alfredo me dice, tu opinión, no es mi opinión, la literatura le llama que el país está fragmentado, estallado, fracturado, herido, roto, o sea, y no estoy hablando de la literatura de izquierda. ¿Tú compartes toda. eso? O sea, Sí, ¿no es cierto? ¿Y por qué dices que el país no está polarizado y que solamente eso funciona, se radica en la élite? Pues yo, en términos personales, no sé si tú, Alfredo, lo compartes, yo no tengo recuerdo, y eso que tengo harta edad, espero que no se note, pero tengo harta Sí, edad, sí, tiene yo mucha no edad. tengo recuerdo de ver mi país tan polarizado como hoy día, donde tú dices una opinión distinta al del otro y te cancelan, te funan, te hacen bullying. Es muy tremendo hoy día Viviste la tener época opinión. de Allende. La época de Allende era peor. po. No, ahí, o sea, no soy tan grande. es que Alfredo te respondió. Él es, o sea... Pero los jóvenes hoy día... el país, a ver, si, mira, y esto tampoco es una opinión mía, o sea, si hay algo que uno tiene certeza es que cuando se estudia la polarización de los países, se estudia no la polarización de un país, porque esto es como los estados de ánimo, o sea, uno tiene que tener un estándar que sea, o sea, te lo voy a poner en términos con respecto al UP. Si el UP es 10, nosotros estamos en 2. En 2, claro. Oye, pero Y yo- si te lo voy a déjame poner de otra contarte un forma, y si te lo ejemplo. pongo con respecto al 88, estamos en 5. ¿Ok? O sea, ¿qué significa que un país esté polarizado? O sea, te voy a dar una... Sí, para contarle a la gente en la casa qué es lo que significa la polarización. Un país polarizado es un país que la división política genera los quiebres en la vida social, laboral, estudiantil, de las familias, los trabajos. Toda instancia social tiende a estar a un punto, a un tris de la violencia, es decir, el paso antes de la guerra civil. Déjame darte un ejemplo. Vamos a tener que ir a... En la época de la Unidad Popular, si tú te subías a una micro, porque habían micros, no habían buses, Liebres también. y liebres también, que eran muy chicas, entonces tú te subías y el señor que estaba en el asiento al lado tenía una insignia, o del Partido Nacional, o del Partido Comunista, o del Partido Socialista. Si tú en ese momento podías, ¿me entiendes? Y nadie te iba a pillar, mataba al señor. O sea, había un odio, pero parido, La parido. gente andaba con piedra entre los bolsos, o sea, habían enfrentamientos, o sea... Yo creo que estamos cerca de eso. Bueno, yo no lo viví esa etapa, pero creo que vamos avanzando hacia eso. No, o sea, de hecho nosotros lo medimos ayer, anteayer,
Y el 75% no ha visto alterada su vida social por algún tema Mira, político. qué curioso. 75%. Y después hay un 20% que dice que un poco. Ya. Entonces, ¿qué es lo que se produce con el, Claudia, con el sesgo de confirmación? Es que cuando uno está metido en círculos opinantes, políticos, y donde este tema está arriba, uno ve todo como si estuviera polarizado. Pero anda, la gente, ¿sabe de qué está preocupada? Del precio de la parafina. No, la inflación, el llegar al final de mes. ¿De qué está hablando las de personas? Si tú me dices... del las terrorismo, o sea, no, hay muchas preocupaciones. Yo vivo en el campo y cuando yo llevo gente a Deo, ¿y cuáles son sus problemas? Que antes con 200.000 el iba costo con de su la vida. mujer al líder Exactamente. de Melipilla y Lo primero es compraba. la Hoy día delincuencia. no le alcanzan. Vamos a Entonces, ir- Eso es. pero sí. lo otro, te dicen, yo no entiendo nada de política. Hoy vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Antes de eso te dejo una pregunta planteada. ¿Tú crees que el 4 de septiembre nos vamos a enfrentar a una consulta sobre el texto constitucional o un plebiscito sobre la gestión del presidente Boric? No, eso es fácil de responder. Vamos a el corte comercial y ya estamos de vuelta. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Tus músculos son importantes para tu salud. Te ayudan a desarrollar actividades de la vida diaria como caminar, andar en bicicleta e incluso algo tan importante como respirar. Fortalece tus músculos con Proteinex, módulo proteico que te ayuda a preservar la masa muscular sin aporte de azúcar y calorías extra. Proteinex de la familia Enterex. Nutrición especializada. Un producto para cada necesidad. Distribuido por Sencomex. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Ya estamos de vuelta en Mínimos Comunes y habíamos dejado hecha una pregunta, Axel. ¿Este plebiscito es un plebiscito sobre la gestión de Boric o sobre el texto constitucional? Te digo porque son bien parecidas, el apruebo se asemeja mucho a la gestión del Yo gobierno. quisiera agregar algo a la pregunta. El bajo aceptación o evaluación que tiene Boric, ¿tira para abajo el apruebo? ¿Lo afecta? A ver, en general, todos los plebiscitos, voy a decirlo al revés, la mayoría de las personas no votan por lo que se está plebiscitando. No es un tema chileno, es un tema de Inglaterra, del Brexit, del acuerdo de paz. O sea, cuando uno revisa, hay una estrecha relación entre los gobiernos y los resultados de los plebiscitos. Eso es como un estándar. Y si tú me dices si el gobierno de una u otra forma lo tira para abajo, hay una doctrina del gobierno que lo dijo el mismo Giorgio Jackson en 25 de marzo, en la tercera, que dijo que la suerte del plebiscito estaba unida al gobierno. Resultado Entonces, a confesión del de parte, plebiscito. entonces el gobierno decidió, antes de partir el gobierno, que su suerte estaba acoplada al plebiscito. Y eso fue, claro, un error. De hecho, yo lo dije en varias partes en ese minuto. ¿Tú crees que es así? No, obvio, porque en el fondo lo que haría era una cuerda separada para que el gobierno optara, porque ya teníamos el aprendizaje de lo que había pasado con Piñera el 2020. La gente que votó rechazo también votó por el 18-17% que tenía en ese minuto Sebastián Piñera, de aprobación. Es decir, ya estaba la comprobación empírica de que eso ocurre en Chile. Ahora, ¿es la única razón? No. En general, las personas votan por distintas cosas, pero todas confluyen en elementos comunes. En general, pesa mucho la historia electoral de las personas,
pesa el nivel educacional. Sí van a haber personas que van a tener y van a leer los contenidos de la Constitución, los menos. Los menos. Los pues, menos, no porque creo estos son que- como los programas Sí. culturales. Todo el mundo dice que los ve, pero al final son muy Pero además poquitos. la gente de la calle, porque los líderes es una cosa, la gente de la calle, cuando tú le entregas una constitución, empieza a leer un término jurídico que no le parece atractivo y que no lo entiende. Entonces se va a quedar con otros comentarios. Se podría quedar con lo que hemos hablado aquí, con lo que han hablado en otras radios. Bueno, Toda la razón, Alfredo. Eso, en Inglaterra le pusieron nombres de atajos. Allá le pusieron atajos comunicacionales. Entonces, en el fondo las personas hacen una mezcla, miran su historia, ven dónde viven y hacen y dicen... intuición también. O sea, lo que se llama en ciencia política el rational choice, esta cosa como el voto racional es el menos. Acá operan emociones, muchas emociones, y emociones que tienen que ver con lo que se llaman subjetividades de entorno, muchas veces. Cómo vota la familia, la pareja, si van a ir a votar, Y no- miran los ojos, miran a los hijos, miran la edad, y sobre eso dicen, sí, vamos para allá. Pero es muy importante también los voceros que tengan las distintas posiciones. Eso sí que también es muy relevante en un grupo importante. Y O el- sea, y los voceros son los rostros que adquiere cada una de las posiciones. Porque de una u otra forma, ¿cuál es la distinción entre un plebiscito y una elección? Esencialmente que uno es conceptual y el otro es de persona. Tal cual. Y abrazar conceptualmente algo es una forma de tomar una decisión distinta a votar por alguien. En general, en Chile y en el mundo, las personas votan porque, voy a decir algo que es súper obvio, porque le gusta un candidato o una candidata. Sí. Porque le gusta. Por miles de razones. Y que son ¿qué significa que le guste? Que le emocionales. Guste, que le guste lo que dice, que le guste cómo es, que le guste la voz. Que la haya linda. También. O sea, lindo. o lindo, o porque le gusta. O sea, pero cuando uno tiene que abrazar un concepto, lo que hay, operan mucho los atajos, los voceros, los rostros, las personas Y que la te idea no, sintetizan eso. la idea no, por ejemplo, que se ha instalado y fuertemente, y por eso hoy día tenemos ya presentados acuerdos de reformas del texto constitucional, la idea de que Chile se divida en 11 naciones. Cuando somos profundamente patrióticos y queremos mucho el concepto Unitario. chileno, lo que nos une desde la empanada, la cueca, el vino tinto, algunas, y o decir sea, que somos distintos, que no, tenemos porque, a ver, segregado el país, esa es una idea potente. Para ti o para lo que te hace... ¿Para el chileno en general, tú no, crees que no? No, porque ya no tenemos el chileno. Eso es una idea de los 70. O la chilena, ¿no? Ya no existe el chileno o la chilena. Nosotros somos un conjunto, como diríamos, de segmentos distintos, y por eso cuando estábamos hablando en la pausa que el eje izquierda-derecha no corre, evidentemente no corre por eso, porque nos segmentamos como país. Profundamente. Ya. Y eso no es malo, porque en general los países, en este minuto, en el siglo XXI, globalización de por medio, tienden a la fragmentación. Pero eso no es, o sea, ¿qué significa que seamos fragmentados? Que ya no estamos cohesionados en términos culturales, políticos, como lo éramos antes. Te lo voy a poner. Tú haces un estudio que antes, por ejemplo, llamémosle la persona de derecha o de izquierda, tenía 10 tickets, ya, el de izquierda, pro aborto, pro Estado, pro contrario, o sea, y el de derecha, pro mercado, contra el aborto, católico. Tú hoy día haces esas y te sale cualquier cosa. Las personas están completamente cruzadas. Sí, Encuentras- clivaje izquierda-derecha está totalmente encuentras superado. personas que son a favor del aborto, por ejemplo, y que les gustan la FP, o les gusta la capitalización individual, y votan... Y que son católicos, y que además. son Ya, católicos. pero o yo sea, estoy hablando de una idea mucho más Entonces, no, profunda que Pero es el en la sentir- idea que plantea la el Claudia, sentido de yo nación. quisiera decir una cosa. Por ejemplo, la simpatía que provoca el rodeo. Cuando la cantidad de clubes de guaso que hay, oye, en Antofagasta, en Arica, hay 2 o 3 caballeros que tienen caballo y arman un club de guaso y hacen unas corridas y se consiguen unos novillos. Entonces, es fantástico el rodeo como une a los chilenos. Yo viví en un pueblo de este porte, tenía 2.000 habitantes, que era el Lago Ranco. Oye, el día que había rodeo, pero partía todo el mundo al rodeo, porque es una fiesta y hay pocas opciones de fiesta. Se acabaron la fiesta de la primavera, se acabaron muchas fiestas. En consecuencia, hay cosas que nos unen todavía, tradiciones, ¿no? valores compartidos. o sea, no te voy a ni siquiera dar un dato de lo que significa el rodeo para los menores de 21. O sea,
Te lo voy a poner en el eslogan de lo siguiente: la tasa de natalidad en Chile va así. ¿Por qué? Lo tengo claro. O sea, pero así, peor que España. Entonces lo que te dicen llamémosle la generación Z, los menores de 22, 23 años, no queremos tener hijos. ¿Por qué? ¿Por qué no queremos tener hijos? Porque daña la huella de carbono, porque con el cambio climático no sabemos si van a llegar a los 40 años, y no queremos tener hijos, por lo tanto nuestras mascotas son nuestros hijos y las plantas son nuestras nuevas mascotas. Y tienen perros. Y tienen perros. Entonces, y tenemos que cuidar el agua y por lo tanto tenemos que vestirnos de una otra forma, no queremos comprar. Es decir, viene completamente estivado culturalmente los segmentos menores de 21 con otra preocupación que ya no es una ocupación para los próximos 10 años, una preocupación presente, porque el cambio climático es hoy para ellos. Los que vamos de retirada y también, es otra tendencia. No. Yo puedo entender, tú dices une a Chile, pero si tú planteas el rodeo en los menores de 21, te van a ver, perdona, como la barbarie, porque junta animales, maltrato y una serie de cosas. Te lo cambio. Las fiestas patrias, ¿no unen a Chile? Fiestas patrias. O sea, Con todo este indigenismo que atraviesa la Constitución, uno podría sorprenderle de que las fiestas patrias no existe. No existe chileno que no lo celebre y que no exija. Se acaba de aprobar un día más que sea feriado para acompañar el 18 de septiembre para las fondas. O sea, entonces, me va a decir que eso no es Chile, la encarnación del espíritu de lo que es un chileno, el festejar todos juntos. no, yo creo que existen creo que existen instancias que son cada vez más transversales, de las pocas que hay, el 18 de septiembre, la Teletón, la selección chilena. Hay elementos todavía, pero la tendencia, no solamente de Chile, que vamos a tener en general pocas cosas que uno va a poder decir transversales. Estoy de acuerdo. Es decir, y por eso es que hay que cuidar mucho aquellas cosas que te transversalizan como nación, y como Estado, y como país. Te estoy hablando de las tres cosas. ¿Por qué? Porque en general, por ejemplo, yo viví en Bélgica, estudié ahí, y en Bélgica era un Estado plurinacional, aunque te suene pero sin, como tú dirías, sin indígenas, pero con 3, 4 naciones: los alemanes, los bruxelois, los walones y los flamencos. O sea, 4 naciones, 4 idiomas. Todos los papeles hasta el día de hoy los mismos derechos, están escritos en 4 idiomas. Todos. Entonces tú dices, ¿y cómo funcionan? Bueno, ¿Tenían soberanía sobre sus pueblos? sí, no, en las regiones sí, pues. La región walona es la comunidad walona la que manda, la región flamenca y la región bruxelois. Los alemanes no tienen soberanía en nada porque son una nación chiquitita. Entonces, y se entienden muy bien, aparentemente, pero los walones en la vida privada odian a los flamencos y los flamencos quisieran extinguir porque dicen que los walones viven de lo que los flamencos producen, que es un poco lo mismo que sucede con Cataluña y Madrid o Bilbao. La plurinacionalidad no es buena porque genera eso y enfrenta eso, pero, el odio de los unos contra los otros y divide y fragmenta. Pero el problema, no me quiero meter en el tema plurinacional, pero los catalanes vienen del año 700, los vascos vienen del año 800. Entonces, cuando yo digo, no quiero que exista... Pero la Constitución es una sola nación. Entonces, cuando en España tú dices, o los bruxelois, que son una mezcla que se escindió de los flamencos, estamos hablando de concepciones que tienen 1000 años antes que los propios países. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo lo arreglo eso? En España no, en España tuvieron que hacer autonomía. Tiene un Estado regional con autonomía. Es una realidad totalmente distinta a la chilena. Entonces, Pero ¿sabes una cosa? Lo que cambia en general todos los modelos de educación de Finlandia, de Bélgica, de aquí, de allá, es que nosotros tenemos 200 años y ellos tienen 2000. claro. Entonces, No, pero como países tienen 100 años. bueno, pero países como jóvenes. raza tienen Sí, mucho. Como cultura. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Lo que nos pasa es que cuando se te cae la billetera en el centro y andas 10 metros, ya hay 4 personas que han tomado la billetera y han arrancado. Y cuando se te cae la billetera, hay unos chistes que hacen en unos videos, que de repente un tipo va en una bicicleta y salta en la bicicleta y se le cae la billetera. Y la gente toma la billetera y corre a entregársela.
Entonces hay un mundo diferente. Nosotros vivimos en una pillería constante. Tú dejas el auto afuera y tienes un paquete adentro, te quiebran el vidrio y te lo roban. No, nosotros estamos viviendo en este minuto, Alfredo, yo diría que desde hace unos 4 o 5 años que ha ido incrementando algo que se llama la anomia, que es esto de... y es algo que no partió ni con la pandemia, ni con sino que yo diría, cuando uno empieza a hablar, cuando uno empieza a detectar como algunos signos de anomia, yo diría que en los últimos 5 o 6 años. Y esto ha ido creciendo, creciendo. O sea, y la anomia, para mi gusto, es una de las peores enfermedades que puede tener una nación. ¿Por qué? Porque la anomia desciende esencialmente del sistema de justicia, de la credibilidad que tienen los connacionales con respecto a su sistema de justicia. ¿Y eso tú no lo ves si tú en la me dices, Constitución? ¿Tú no lo ves en este texto constitucional que se nos ofrece y que vamos a votar el 4 de septiembre? ¿Un sistema judicial que profundiza esa anomia? Debilitado. Totalmente. ¿Quién va a creer? Fíjate que tienes 11 sistemas de justicia distintos, donde el derecho que alimenta ese sistema de justicia no lo conocemos. Perdona, es que yo tengo otro diagnóstico que a lo mejor es ya, distinto. dale, porque O sea, es yo creo interesante que, conocerlo. O sea, yo pienso que este sistema de justicia, que es muy parecido al francés, donde en Francia no hay un poder judicial, en Francia hay un sistema judicial. Pero eso ya hoy día, o sea, con el acuerdo esto están planteando que vuelva al poder judicial. Está claro. O sea, acá el problema es, para no decir que es más profundo, sino que es más complejo de resolver, tiene que ver con la credibilidad de las instituciones que administran la justicia. Y eso tiene que ver con las personas que están ahí. Es decir, si tú tienes fiscales debilitados, si tú tienes fiscales que hacen, por ejemplo, como hizo el fiscal Abbott, de decir hay unos de primer y segundo nivel, si tú tienes puertas giratorias, si tú tienes sistemas donde hay impunidad, la primera víctima de la impunidad en todo ámbito es la anomia. Y es la versión, llamémosle, cotidiana de cuando un sistema de justicia no está funcionando. Tú ya dices, ¿para qué voy a andar con patentes? La saco después en un mes más y total nadie me va a parar. ¿Para qué me voy por la berma? Y si tienes en ese sentido un Consejo de Justicia, como el que está en el texto constitucional, un Consejo Nacional de Justicia donde se nombran jueces de acuerdo a criterios políticos. Como ahora. No, bastante distinto. Vas a tener indígenas No, que van a a ver, estar ahí, Claudia, que van a no votar. voy a caer en el... No, si yo no quiero que caiga en nada. Lo que quiero decir es que el Consejo- problema que tenemos hoy de la justicia es porque hay nombramientos políticos. ¿Tenemos un problema en la justicia hoy día? Sin duda. A Abbott No lo tenemos nombró la clase política. Ya. ¿Y te parece bien que teniendo la experiencia de cómo se ha comportado el sistema judicial, Aumente. se proponga, yo muy alejada, se proponga un Consejo Nacional de Justicia en el que se profundicen los problemas que ya hoy día se han Pero vivido? ya lo cambiaron, ¿no? No, O sea, no, el Consejo Nacional de Justicia No, también lo cambian. La composición no. Ellos lo que proponen ahí es uno, Que tenga una mayoría de jueces ahora, proponen. limitar el sistema de justicia indígena, lo limitan y cambian el nombre de Poder Lo que- Judicial, sistema de lo justicia, que Poder yo creo Judicial. que esto, a ver, porque en el fondo cuando tú me dices, esto es malo, yo digo, a mí, a ver, lo que uno aprende es que lo que mejora las democracias y las instituciones son las personas que las habitan, esencialmente. Tú puedes tener un extraordinario diseño, o sea, te lo voy a poner de esta forma, oye, exportemos, bajemos de internet el sistema finlandés, te lo baja, apliquémoslo en Chile. Y no va a funcionar. Porque son finlandeses y Porque son nosotros finlandeses. Claro. Exactamente. Ya, Entonces, estamos de acuerdo. Estamos ¿en de qué acuerdo. consiste este negocio de la política? En tratar de generar la mejor calidad de las instituciones, Eso es. al mismo tiempo que vamos, entre comillas, generando que las personas que habitan esas instituciones sean las idóneas y adecuadas. Y que haya un sentido, llamémosle, así a nivel de contrato social que sea respetado. Pero si tenemos impunidad, esto se nos va a ir de las manos. Y a mí lo que me preocupa es, si tú me dices, en mi escala de preocupaciones, es el debilitamiento del sistema de justicia, sea el de esta constitución, el Oye, que viene y el que está. Contéstame esta pregunta. ¿Tú conoces gente de izquierda, conversas con ellos? Yo conozco gente de todos lados. De todos Por lados, eso, bueno. por eso te digo, Sí. de todos lados. Esta simpatía que sienten la izquierda
por los delitos, por las personas que cometen los delitos. Por ejemplo, en el caso del 18 de octubre, ¿te fijas? No, después cuando cuando quemaron los supermercados, el metro, el este, el otro. Entonces decirlo que eran presos políticos, que había que perdonarlo. ¿De dónde viene esa cosa de la izquierda que tiene, es mi percepción, que tiene una simpatía con el delincuente? Es que no te puedo responder porque dentro de esa pregunta hay afirmaciones que son debatibles. Yo no voy a defender eso porque es como yo te preguntara, eso se llama una falacia de la falsa generalidad. Yo la enseño en la universidad, es como si yo te dijera, Alfredo, perdón, tu hermano sigue bebiendo, que es el ejemplo que se pone cuando uno hace. Entonces, uno tiene que decir, ¿por qué tengo que responder yo de algo que no es verdad? Mi respuesta es sí, ¿eh? O sea, me imagino, no sé si tiene más, pero cuando tú me metes dentro de una pregunta para que yo me preocupe, o sea, responda, yo no quiero ser, entre comillas, caer en la trampa. No. Obvio, porque yo le enseño a mis alumnos los distintos tipos de falacias y esa es una de las... Te cambio la formulación Si tú me de la preguntas, pregunta. te lo voy a poner como se diría en un aula, ¿dónde radica los niveles de validez para poder determinar si estas personas tienen un valor jurídico que sean No, te fuiste lejos, O lejos sea, y más complicado que Moño Vieja. No, lo que te está diciendo es algo súper simple. Y comparado con la derecha, la izquierda pone en el centro a aquel que... justificar de alguna manera, producto de una sociedad que los ha incomprendido, que los ha marginado, que los delincuentes en el fondo son delincuentes producto de una visión más complaciente. La derecha lo que hace es uno en un extremo acá y la derecha en el otro extremo, que hay que castigar con penas altas, sin preocuparse Ahora, la de derecha de no va a las prevención. cárceles a ver cómo están los presos. ¿Te ¿Ah? fijas? Y eso no es una falacia, eso si tú lo ves en las campañas, si tú lo ves en la Constitución, vas a tener condenados a delitos que van a poder optar a cargos populares. La puerta giratoria de Piñera. Donde se privilegia en el fondo la reinserción de los presos, puro preso y cero víctima de delincuencia. Eso también, pues Axel, es una demostración como está redactada la Constitución, donde hay una mirada hacia el delincuente, aquel que ha delinquido, bastante complaciente y protectora, versus aquellos que han sufrido, han sido víctimas de delitos y son víctimas. No hay defensoría para las víctimas, no hay ninguna mención. Pero sin ir a eso, solamente a formular la pregunta para que no digas que es una falacia, es... una mirada más complaciente, una mirada más de protección a aquel que ha delinquido. ¿No crees que es así? No, yo creo que estábamos hablando que la izquierda y las derechas estaban debilitadas hoy en día. Sí. Yo creo que en el fondo, tratando de hacer una observación objetiva, las visiones políticas responden a culturas y las culturas políticas responden a historias. Evidentemente que en sectores, porque hoy en día la izquierda, así como el país está fragmentado, la izquierda también está multifragmentada y la derecha también, o los sectores conservadores están fragmentados. Entonces yo diría que hay ciertos grupos vinculados a la izquierda que de una u otra forma tienen una visión basada en su historia de vida, relacionada con el golpe de Estado, que los hace mucho más sensibles a todo lo que tenga que ver el uso de la fuerza del Estado, por ejemplo. Y eso es, llamémosle, casi una comprobación etnográfica, no es una comprobación política. Los hace ser mucho más, con respecto no al delincuente común, sino que ni a los delincuentes de los crímenes organizados, sino que los delincuentes vinculados, llamémosle, a hechos de manifestación, revuelta social y cosas así, los hace ser un poco más condescendientes. Y más allá, a Pero hechos eso obedece de terrorismo, como Yaitul, por ejemplo. A eso, o sea, a Yaitul, yo no sé quién le puede prestar ropa a Yaitul, o sea... ¿Cómo? Si el ministro Jackson dijo que no, y repitiendo las palabras del presidente, que aquí en Chile no se perseguían ideas cuando llamaba a la resistencia armada. O sea, le presta ropa. A ver, yo no soy... El presidente claro, y el ministro de la yo trato de hacer un análisis... A ver, yo trato de hacer un análisis objetivo de los actores. Yo no me banderizo ni voy a defender. Yo trato de mantener cierta distancia. Pero objetivamente... Entonces,
Yo digo, es que no es un problema de objetividad o no. No, un si problema nadie es objetivo. es que, Nadie es objetivo. es que no existe la objetividad. Ya, ok. porque Bueno, en pero el existen fondo- los datos que superan el Claro, relato. pero después, el dato es que lo después apoyan. una semana después hicieron una querella contra este Bueno. señor que para mí es un terrorista, ¿te das cuenta, no? Sí. Y siempre lo ha sido, o sea, desde que ha tenido una... Pero para cierto una- sector de la izquierda dura no. Eh, Y eso también es un hecho. claro, pero es que justamente la izquierda dura, la izquierda esto, o la derecha, o sea, siempre derecha dura. hay extremos que generan conducta. Porque en el fondo lo que estamos reproduciendo acá se parece mucho más a una discusión de Twitter que a una discusión de Facebook. La discusión de Twitter, donde hay 2.200.000 personas que tienen cuenta, discuten 10.000. Y hacen aparecer a los 2 millones como si este país estuviera polarizado. Y resulta que unos tiran piedras de un lado y los otros tiran piedras del otro. Y en el medio ahí estamos nosotros, los 2 millones de personas que vemos cómo dos grupos se toman esto. Entonces alguien mira eso y dice, esta gente está polarizada. Está Esta enferma, gente, tiene estrés político. Esta gente se quiere agredir. Sí. A Sí. mí no me interesa ver el partido desde la barra del Colo-Colo o de las Chile. Me interesa ver el partido tranquilo y ver quién gana. Y en Eso- ese partido, Axel, ¿quién gana? ¿Quién gana? No quién Que la Chile quieres se puede tú. ir al descenso. ¿Ah? No. Sí, yo soy de la Unión, así Bueno, que... Allá. yo no Así tengo nada que que ver con Va a el ser un fútbol. estadio muy bonito. O sea, Oye, no, el estadio ojalá vas que a tener que anotar ahí en la pizarrita, así que mirando desde acá, como dices tú, ¿ah? de quién gana aquí. ¿Quién crees tú, no quién quieres que gane? En esta mirada, a pocos días, menos de un mes del plebiscito, ¿qué opción crees tú, teniendo, ya convenimos en eso, de que el proceso constituyente continúa, pero quién crees tú que de las dos opciones que va a triunfar el 4 de septiembre? Ninguna va a triunfar, ¿ah? Sigue el proceso constituyente, pero ¿cuál de las dos va a ganar? O sea, voy El a triunfo decirlo... suena como No, muy yo lo ampuloso, único que quiero... muy presumido. Yo lo único que deseo, mi único deseo es que ninguna de las dos triunfe por 60-40, porque eso es lo más peligroso para el país. Pero no es muy peligroso que gane el ¿Cómo? apruebo Entonces, ¿cuál sería el 45, porcentaje? déjame, que gane el apruebo 45 con 43. Como 45-43, eso no, No, suma pues, eso siempre. no da. No, pero Suma te un poco digo, más. pero es que los 53, nulos, los 47. los que no votaron, los otros van a llegar al 100. ¿Cuál sería para O sea, ti yo lo lo ideal? que quiero, o sea, lo que yo Eso, deseo... lo mejor es- para Chile. Lo mejor para Chile es que haya un resultado estrecho, que obligue a una negociación de parte de las dos partes. Si no hay un resultado estrecho, va a haber un vencedor. Y ese vencedor va a sentir arrogancia y va a sentir... ¿Tú crees que no hemos aprendido la lección No, los chilenos? no, para nada. ¿Tú crees que no? para Pero si nada. gana por un punto, por No sirve, ejemplo, no Oye, sirve. a el propósito de apruebo, eso. ¿podría gobernar a alguien? No, si no sirve. Porque esto es una constitución, no es un concejal. Sí. Tú cuando eliges un concejal te falta un voto. Claro, estoy de Esto acuerdo. es una constitución, No, no. acá necesitamos 75%. Legitimidad, sí. Legitimidad democrática. Legitimidad, de o todas si no, maneras. Alfredo, el negocio principal no es el plebiscito, es cohesionar el país. Exacto. Ese es el negocio principal. Oye, Estoy de acuerdo. a propósito de la cohesión, este programa se trata de mínimos comunes, los mínimos comunes necesarios para que este país eche para adelante, para que haya de alguna Escribe tus manera 3 un ideas que sentido las de tienes unión. claritas. No, porque la voy a cambiar ahora. Porque Está soy, bien. como dice, un indeciso. Está bien. No, según tú los indecisos, te leí por ahí que los indecisos no existían. No, acá en que Chile no iban a no. votar. ¿Ah? Que no, que los indecisos No, le lo- bajaste pero el no le perfil a los interrumpa, que indecisos. No, escriba, es que escriba. es importante eso. Lo indeciso en Chile es la forma, cómo zafan Claro, de la pregunta. de decir que son abstencionistas. No existen. No, lo que hace que a las personas les da vergüenza decir Y que lo- no van a ir a votar. puede ser. Sobre todo los mayores de 35, 40, dicen, no, yo estoy pensándolo. No van a ir esas personas. Claro. Ya, dale tú. Oye, ¿tú crees, Alfredo, que faltaba un poco en esta posición predominante del gobierno de hacer campaña a la prueba? A mí lo que me preocupa es que yo creo Ya, que... pero déjame terminar la pregunta. Po. Ya, ¿Ah? Entonces, a mí lo que me preocupa pero es cortito. la intervención que Bueno, ha te hecho lo voy a el contestar. gobierno y se ha preocupado y no de que se vote el apruebo y no de los locales de votación y de que el voto es obligatorio, porque, oye, lo Ya, leí pero ahí vamos a la Axel, de primera, que a la primera. había gente que no iba a ir a votar. ¿Cómo no van a ir a votar si son 176 lucas las que les van a cobrar? Sí, Bueno, pero la puedo primera es decir la nada, No puedo siguiente. decir nada, pero... Ya, La no, primera no, es que estoy yo con las pienso tres, que el estoy con presidente ha las tres medidas. traicionado su cargo de jefe de Estado al decir al apruebo hay que apoyarlo y mejorarlo y presentarlo bien y que al rechazo decir no sigan mintiendo. Ese día bajó a la barra de Colo-Colo, tomo el ejemplo tuyo,
y comenzó a tirar piedra. Y no le corresponde a un jefe de Estado hacer eso. Ya. Opinión de don Alfredo Vicuña. ¿Ah? Muy bien. ¿Cuáles son, mirando a esa cámara, No, cuáles yo- son, da la vuelta, Ah. cuáles son estos mínimos comunes que necesita Chile? Yo puse tolerar adjetivos totales, sacar los adjetivos totales, es decir, terminar o tratar de morigerar el lenguaje, porque es muy importante cuidar el lenguaje. Fundamental. 2, tolerancia al otro, para que esto no se nos polarice, porque, ojo, que no estemos polarizados no significa que no nos podamos, Yo creo que sí, pero ya, ¿tú crees que no nos... ¿Sabes cómo le llaman tú a este estado en ciencia política? Crispación. Eso es como 2 grados menos que... ¿Que la polarización? Sí, sí, la polarización es cuando estás a punto de irte a lo... Como estábamos en la UP, po. Exactamente. Y lo Lo otro, veo. cohesión social, que para mí es algo fundamental. Sin cohesión social no tenemos desarrollo, no tenemos reglas claras, las personas no pueden ser felices, no pueden amar. Súper buenas las tres. O sea, en general es lo necesario para que un país se desarrolle, es cohesión social. Cohesión social no quiere decir que nos vamos a amar. No, Eh, a respetar. Vamos a seguir peleando, pero por Sí. cosas chicas. No tenemos Como que el matrimonio, po. claro, no, es como si tú tuvieras... la gracia de tener una constitución legitimada es que no sientes que estás debajo. No, o sea, estás dentro, dentro, No estás estás, te va no mal, estás excluido. no estás excluido, y eso es muy importante. Claro. Esa Ya, es la... lamentablemente Por se eso te logró. decía, cuando es por Vamos un a tener- punto o 2 puntos, olvídate. Es que eso no sirve, Alfredo. No Perdona, sirve, yo sé que estoy de estamos acuerdo. fuera. Súper entretenida esta conversación, no pero sirve. lamentablemente tenemos que irnos a agradecer a Axel Callis Muy que nos haya entretenido, oye. acompañado He hoy día en este aprendido programa. mucho de ti. Medio movido, ¿ah? No, pero, nada. Pero esperamos que en la casa usted, señora, señor, la familia se haya entretenido y haya sido un aporte finalmente para una reflexión de qué es lo que necesitamos en Chile para estos mínimos comunes, para tener un Chile más cohesionado socialmente y con más tolerancia, que pucha que nos hace falta. Así que los esperamos con todo el cariño del mundo en el próximo capítulo de Mínimos Comunes. Chao.